Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes en esta tarde que nos visitan en este canal. Gracias a Dios por permitirnos hoy poder estar acá delante de ustedes. Qué bueno que están acá. Hoy vamos a tener un debate entre nuestro amigo Nelson Clemente y nuestro hermano Cristian Izquierdo, a quienes le damos la más cordial bienvenida a cada uno de los exponentes en esta hora. Queremos rogarles a cada uno de ustedes que por favor compartan, den like a este video y que puedan compartirlo en sus diferentes redes sociales para que este video y la información que aquí se ha de exponer llegue a más personas en las redes sociales y que pueda servir de alguna manera para bendición a otros. Así que en esta tarde vamos a tener el debate María sin pecados, debate María sin pecado, ¿por qué murió? Es una pregunta que se responderá el día de hoy. Por lo cual vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano, nuestro amigo Clemente, Nelson Clemente, para que se presente en esta hora. ¿De dónde nos saluda? ¿Cuál es su denominación? ¿Estado de cuenta? Son bromas. Adelante. Ok, buenas noches para todos los que participan por aquí, por este canal, para todos los que van a ver este debate ahora y para los que lo van a ver más luego. Mi nombre es Nelson Clemente, soy católico y voy a defender nuestra doctrina católica, y el debate que vamos a tener hoy es sobre la Inmaculada Concepción. Entonces, yo estaré defendiendo la postura de la Inmaculada Concepción y mi estimado Cristian va a estar oponiéndose a esa posición teológica. Así que nada, es un placer estar por aquí, y lo único que le voy a sugerir a todos los que van a ver este debate, pues que tomen lápiz y papel y anoten las citas bíblicas que hoy se van a presentar por aquí, porque de esa forma tendrán cómo investigar lo que se va a decir en este debate y así ver quién tiene o no tiene la razón. Así que nada, mi nombre es Nelson Clemente y es un placer estar por aquí en este canal. Gracias. Le damos también la más cordial bienvenida a nuestro hermano Cristian. Hermano Cristian, por favor, adelante. Hola, gracias Hans por tu moderación, y gracias Nelson Clemente por tu presencia en este canal evangélico. Y bueno, acá estamos recuperándonos un poquito de la salud. Hemos estado un poco sentidos, pero ahora que estamos mejor, pues tenía pendiente este debate con Nelson Clemente hace varios días, que lo hemos pospuesto, y hoy lo estamos retomando, ¿no? Ya que estamos, por la gracia de Dios, porque es por su gracia que estamos aquí. Gracias a todos los presentes también en el chat, y es todo de mi parte para iniciar este debate. Gracias. Gracias, Cristian. El formato de este debate serán 2 preguntas, donde se dará 1 minuto para formular la pregunta, 3 para responderla, 2 para la refutación. Luego se tendrán 15 minutos de argumento por cada uno de los expositores. Luego se tendrán 10 minutos por cada uno de los expositores para la refutación y 5 posteriores para la contrarrefutación. Por último, estaremos dando el tiempo para las despedidas y para los análisis de este video. Al estar acá yo de moderador, ambos estarán de acuerdo en que puedo dar por suspendido el debate en caso de que no se cumplan los requisitos necesarios o se incumplan las normas cristianas que para este debate se pueda dar. ¿Estamos de acuerdo ambos? No he leído las reglas, pero estoy de acuerdo porque no creo que habrá ninguna falta de respeto de parte y parte, así que no tengo problemas. Adelante entonces. Vamos a empezar entonces en esta hora y va a empezar el señor Nelson, y vamos a tener solo pregunta, 3 minutos. 1 minuto para iniciar a formular la pregunta. Un momentito, por favor. Ahora va. Señor Nelson, ¿está listo? Sí. Entonces, al iniciar, empezará a correr su tiempo. Ok, muchas gracias. La primera pregunta que yo le tengo a mi oponente esta noche es la siguiente.
Es sencilla. Cuando Dios creó a la primera mujer, ¿la creó o no la creó en un estado de inmaculada gracia? Esa es la pregunta. Simple. Ok, voy a contestar la pregunta. Tengo 3 minutos. Esta es mi respuesta. Sí, la respuesta es definitivamente sí. Cuando Dios crea a Adán y cuando Dios crea a Eva, los crea sin mancha del pecado de origen. Recuerde que la palabra inmaculado o inmaculada o inmaculado, que viene a ser lo mismo, viene de la palabra mácula. La palabra mácula significa mancha y in significa sin. Entonces, inmaculado significa sin mancha. A Eva, así como Adán, fueron creados sin mancha del pecado de origen, en el cual luego ellos cayeron y afectaron a toda la raza humana. Esa es mi respuesta. Gracias. Quedan 2 minutos 15. ¿Terminas? ¿Dejas ahí tu respuesta? Sí. Ok. Muy bien. Adelante, señor Clemente. Ok, perfecto. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Hubo un intervalo de tiempo en donde la mujer se mantuvo inmaculada y llena de gracia. Entonces, en eso quedamos claros. Mi oponente acaba de responder correctamente que la primera mujer estuvo en una inmaculada gracia durante un periodo de tiempo que no podemos saber cuál fue ese periodo de tiempo, si fueron 2 años, 3 años, 10 años, 15 años, no sabemos cuántos años la primera mujer duró en ese estado de gracia. Pero lo que sí podemos decir definitivamente es que la mujer sí fue creada en ese estado de inmaculada gracia hasta el momento en que desobedeció. Entonces, mi oponente está de acuerdo 100% conmigo respecto a este primer punto. Así que concluyo ahí para que mi oponente haga su pregunta. ¿Deja ahí su tiempo? Sí. Listo. Cristian, ¿estás listo para tu primera pregunta? Sí. Mi pregunta para Nelson Clemente es la siguiente. En ese mismo sentido, la Biblia a nosotros nos dice lo siguiente, ¿no? En Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice que cuando Adán pecó, se entiende que también Eva, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Mi pregunta para usted sería ¿Eva es parte del mundo o Eva es un ser que no pertenece a este mundo, ¿no? Esa es mi pregunta. Ok, al momento de hablar, de iniciar a hablar, inicia su tiempo. Ok, perfecto. Entonces, mi respuesta es, claro que sí, que Eva es parte de este mundo, pero el que Eva o cualquier otra persona sea parte de este mundo no quiere decir que es parte de ese pecado original, porque el pecado generacional fue eliminado desde un principio. Entonces, el asumir que ese pecado original pasó de generación en generación por la transgresión de nosotros, los que estamos ahora, no de Adán y de Eva, es absurdo. ¿Por qué? Porque el pecado original tiene que ver con una desobediencia y no con otro acto que tiene que ver con estar o no estar en este mundo tridimensional. Así que esa es mi respuesta. 2 minutos con 8, ¿lo deja ahí? Sí, sí, perfecto. Adelante, Cristian. Ok, gracias. Voy con mi réplica, ¿no? No entendí muy bien qué tiene que ver que el mundo sea tridimensional para tratar de reforzar su respuesta. Mi pregunta fue clara, ¿no? Le pregunté si Eva es parte de este mundo que dice el cual el pecado entró. Como dice Romanos 5:12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Usted le respondió de forma correcta. Eva es parte de este mundo. Luego trata de que el pecado no le alcance a ella, pero es imposible. Ya que cuando usted responde de que Eva es parte de este mundo,
automáticamente la está a ella poniendo en el mismo costal o en la misma condición con la que estábamos todo este mundo. Por eso yo le pregunté si Eva era de este mundo. Inevitablemente, si usted responde que sí, pues el pecado también entró en Eva. Creo que hubiera sido más coherente que usted responda de que Eva no era de este mundo, por lo tanto Eva, a ella no le alcanzó el pecado, pero cuando usted responde de que el pecado entró en el mundo y que Eva era parte del mundo, pero luego quiere hacer un silogismo diciendo de que el mundo es tridimensional para tratar de excluirla a ella del pecado, no tiene ningún sentido, ni siquiera en los propios padres de la iglesia. Recuerda lo que Agustín Hipona dijo de María. Eso se lo haré saber más adelante, pero yo creo que usted mismo con su respuesta condenó a Eva bajo el pecado en el que está todo el mundo, ¿no? Según Romanos 5:12. Ahora, liberar a la María de esa condición, no vi ningún fundamento, ni siquiera cuando dijo la palabra tridimensional, que no sé a qué tiene que ver esa palabra con la respuesta. Nada, eso es todo. Muy bien, quedaba un segundo. Vamos a pasar a la segunda pregunta del señor Clemente. Señor Clemente, cuando usted inicia a hablar, el tiempo empezará a correr. Ok, perfecto. Mi segunda pregunta para Cristian es la siguiente. El Dios que creó a la primera mujer en su estado de inmaculada gracia, ¿es el mismo Dios de ayer, de hoy y de mañana? ¿O es otro Dios distinto al Padre de Jesús? Simple. ¿Se entendió la pregunta? Sí, se entendió la pregunta. Adelante. Ok, es el mismo Dios que condenó a todo el mundo a pecado, ¿sí? Es el mismo Dios que creó al hombre sin pecado y que condenó al mundo en pecado cuando Adán pecó. Es ese mismo Dios al que María clamó por un Salvador, ¿sí? La Biblia dice que Dios o Jesucristo, que es lo mismo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso significa que su poder es sempiterno, nunca se va a acabar. Pero una cosa es su poder y otra cosa son sus juicios, que sus juicios van acompañados con su poder. El mundo está bajo pecado, el mundo está bajo juicio. La única manera, y mire que esto no elimina su poder, a no ser que usted en la réplica nos pruebe que su juicio elimina su poder. El mundo está en pecado, el mundo está en condenación, y Dios va a condenar y Dios va a juzgar al mundo con su poder. Entonces necesitamos un Salvador. Ese Salvador es Jesucristo. María también necesitó un Salvador. Ese Salvador se llama Jesucristo. María necesitó del poder salvador de Jesucristo. Ahora, usted en su réplica nos tiene que demostrar cómo María, al ser inmaculada, como usted pretende en este debate presentarlos, elimina el poder salvador de Jesucristo. Lo va a tener que demostrar, ¿no? Que el hecho de que María sea sin pecado hace que se elimine el poder salvador de Jesucristo. Solo así entraría en correlación que el poder de Dios para crear no tiene ninguna relación con el poder que tiene para salvarnos del pecado. Demuéstranos que Jesús no tiene el poder salvador para salvarnos de nuestros pecados. ¿Sí? Eso va a ser su tarea, porque es lo que yo le estoy respondiendo. Yo, ya que entiendo muy bien el propósito de la bisectriz de la pregunta que me ha hecho. Usted quiere probar porque Dios tiene el poder para crear al hombre sin pecado, va a tratar de inferir que tiene el poder para crear a María sin pecado. Pero eso es un silogismo falaz, porque Dios muestra su amor y su poder para con nosotros en que, siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. En su réplica nos tiene que demostrar que el poder para salvar de Dios es diferente, que el poder que tiene Dios para salvar es inferior al poder que tiene para crear. O que cuando Dios nos salvó,
no empleó de ese poder, mismo poder que empleó para crear. Pruébenos que la salvación que hizo Jesús en la cruz no tiene poder. Pruébenos que la salvación que hizo Jesús por el pecado del mundo no tiene poder. Lo escuchamos. Tiempo, Cristian, gracias por tu tiempo. Vamos con 2 minutos, señor Clemente, cuando empiece a hablar. Sí, no, voy a esperar que Cristian salga a la pantalla. Porque como yo estuve, ok, perfecto. Entonces, ok, perfecto. Entonces, puedes iniciar el cronómetro. Ok, perfecto. Mi oponente acaba de decir que Dios es el mismo. Ese mismo Dios que creó a Adán y a Eva en una inmaculada gracia, es el mismo Dios que existió en tiempos de María y que existe en tiempos de hoy. Que es ese mismo Jesús que ese castigo que fue impuesto en el jardín de Edén sobre la mujer y sobre el hombre, es el mismo Dios que viene y cuando le traen una mujer adúltera, la perdona de ser apedreada a muerte. Entonces, al Cristian decir que es el mismo Dios, está admitiendo que ese Dios, de la misma forma que condenó el pecado en Eva, es el mismo que le perdona el pecado a la mujer adúltera. Es decir, que eso es sencillo y simple de entender. Ahora, lo que mi oponente está haciendo referencia respecto al sacrificio de Cristo en la cruz, él está incidiendo en lo que es que solo el sacrificio de Cristo y que solo Cristo salva, basado en la doctrina de solus Christus, lo cual es una doctrina falsa, porque el mismo Cristo dice que como el Padre tiene poder para resucitar a los muertos, así también Él tiene poder. También Jesús dijo que el Padre es más grande que yo. Entonces, cuando Jesús mismo está diciendo que el Padre es más grande que Él, la doctrina de solus Christus queda destruida, porque también el Padre tiene poder para salvar, para resucitar y para hacer las mismas cosas. Es decir, que no era necesario el decir que había que esperar a que Cristo se sacrificara en una cruz para que Dios el Padre pudiera salvar a lo que Él quisiera salvar. Entonces, mi estimado oponente Cristian Izquierdo acaba de quedar refutado respecto a lo que acaba de decir. Gracias. Muy bien, gracias por su respuesta. Vamos entonces a pasar al tiempo de exposición. Les pido, por favor, señores, manténganse en el tema para que no tengan que intervenir. Yo voy a pagar. Una pregunta mía, me parece. Perdón, es cierto, perdón. Es cierto, sí. Perdón. Adelante, Cristian, tienes razón. Ok, voy con mi pregunta, ¿no? Primeramente, no sé qué tiene que ver acá. Vamos a esperar a Nelson. Ya. Ok. Ya volvió Nelson, listo. Voy con mi pregunta. Primeramente, no sé qué tiene que ver acá el tema de solo Cristo o solo a Jesús. Luego explicaría eso. Mi pregunta es la siguiente, Nelson. En base a la bisectriz de las mismas preguntas que usted está haciendo. ¿Sí? Cuando la Biblia dice en Lucas, apunte para que pueda responder bien y no se salga del tema. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 47 al 49, cuando María declara esto, y esto va relacionado con la misma pregunta que usted me hizo, que luego sacó del tema, y no sé por qué lo hizo. Voy con el mismo enfoque a la pregunta que me hizo. Cuando María dice que le ha hecho grandes cosas el poderoso, ¿qué cosa Dios hizo por María? Cuando inicie a hablar, su tiempo empezará a correr. Correcto, perfecto. Inicio. Fíjate, cuando María, que está recitando una oración, dice que el poderoso ha hecho cosas grandes en ella, se está haciendo referencia a que ella se siente privilegiada de que Dios la ha elegido para llevar a su hijo en el vientre. O sea, el Salvador del mundo, porque el ángel ya le había dicho a María en unos versículos anteriores que ese niño iba a salvar al mundo. Entonces, ella, al pronunciar estas palabras en esa recitación que está haciendo referencia a que ella se siente privilegiada, y esas son esas cosas maravillosas
que Dios hizo en ella, elegirla para llevar en su vientre al mismo Hijo de Dios. O sea, esa respuesta está fácil para entender. Entonces, yo espero que la haya entendido en su debido contexto. Así que, muchas gracias. Quedan 2 minutos. Ahí concluyo. Ok, perfecto. Adelante, Cristian, 2 minutos. Perfecto, gracias por tu respuesta, Nelson, pero es que te acabas de contradecir solo, ¿no? Porque voy de paso a refutar la pregunta que hiciste, de la cual nunca pudiste replicar. Perdón, Cristian, que te interrumpa, pero en este momento no es tiempo de refutaciones. Lo siento mucho, disculpen. Bueno, era la réplica de mi pregunta. Bueno, voy con mi réplica, así nomás lo voy a decir. Bueno, Nelson yo le pregunté, ¿no? Cuando María dice, ¿por qué me ha hecho grandes cosas el poderoso? Recordemos que él preguntó, ¿no? Si Dios era el mismo en poder para crear al hombre sin pecado. Él no pudo responder que no tenía el poder para salvar a las personas. Tuvo que llamarme solo Jesús, sin que él entienda el por qué. No sé qué relación tiene el que yo diga que Jesús tiene el mismo poder ontológico que el Padre. Si usted niega que Jesús no tenía el mismo poder del Padre, usted es arriano, ¿sí? En este debate, Nelson Clemente es arriano, porque está negando que el mismo poder que había en Jesús era el mismo poder divino que había en el Padre. Pero ese no es el tema, porque él está confundiendo el poder de Dios con las personas. Acá el tema es que usted tenía que probarnos que cuando Jesús salva, no tiene poder. No lo pudo probar porque ni siquiera se puede atrever a tocar ese tema. Cuando María dice que grandes cosas le ha hecho el poderoso, es por la siguiente razón, porque dijo que engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Nada de que porque se sentía privilegiada. Claro que sí, pero la Biblia nos dice que aparte de sentirse privilegiada, ¿de qué se sintió privilegiada? De que Dios sea su Salvador. Entonces, Dios salvó a María porque María está reconociendo su necesidad por un Salvador. Y por eso, porque María reconoce que Dios la salvó, es que dice, grandes cosas me ha hecho el poderoso. Y esto va conectado con la pregunta que me hizo, la cual usted no respondió. Se fue de tema. Claro que Dios tiene el poder para salvar y cuando salva es poderoso. Cuando nos salva de nuestros pecados es poderoso. Algo que no probó. Gracias, Cristian. Muy bien, ahora sí, vamos a iniciar con el... No tengo 2 minutos de contrarrefutación a la pregunta o solamente... No, porque yo pregunté. Así es. Ok, perfecto. Ok, entonces, cuando quieran, inicio mi argumentación. Cuando esté listo, su tiempo empezará a correr. Perfecto, inicio. Pues bien, el tema del debate de hoy será la Inmaculada Concepción de María y seré el defensor de esa doctrina y Cristian será el opositor. Pues bien, la tesis que a continuación les voy a presentar estará dividida en 4 partes. La gracia y la justificación de María, la predestinación de María, doctrina de la Iglesia y los escritos de los padres de la Iglesia. Y dicho esto, comencemos. En el Génesis de la humanidad, o sea, en el comienzo de la humanidad, el hombre estaba solo y al ver Dios su soledad, Dios decide crearle una mujer para que fuera su ayuda idónea. Génesis capítulo 2, versículo 18. Dijo luego Yahvé, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Versículo 21. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió y le quitó una costilla, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Versículo 23. Entonces este exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. A la hembra que Dios había creado como ayuda idónea para el hombre, por ser ella hueso de su hueso, le da el nombre de mujer. Y ponga mucha atención aquí, porque cuando el hombre le da el nombre de mujer a la primera hembra, la mujer se encontraba en un estado de inmaculada gracia. Sabiduría capítulo 2, versículos
23 y 24. Porque Dios creó al hombre para incorruptibilidad, le hizo a imagen de su misma naturaleza, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Repito esta última parte. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Pues bien, continúa. La palabra nos dice que tanto el hombre como la mujer habían sido creados a imagen y semejanza de la misma naturaleza de Dios, creados para incorruptibilidad, y que por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Es decir, que la mujer en su primer estado estaba llena de gracia e inmaculada, no había mancha en ella, y por causa de su desobediencia es que ella pasa a un segundo estado de existencia de criatura caída. Mi oponente no podrá negar que la mujer en su primer estado había sido creada sin mácula y llena de gracia, lo cual él ya confirmó en la primera pregunta que le hice. Y que por culpa de su desobediencia es que ella cae en su estado, en ese estado original de mujer caída, como nos dice en Génesis capítulo 3, versículo 6. La primera mujer desobedece a Dios y la muerte acaba de entrar en el mundo. Pero Dios, en su perfecta omnisciencia y omnipotencia, anuncia la predestinación de una segunda mujer que debía de nacer en el mismo estado original de inmaculada gracia, como había ocurrido con aquella primera mujer. Escritura: y dijo Dios a la serpiente, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Génesis 3:15. Desde el mismo instante en que la primera mujer y el primer hombre caen en su estado de gracia que se encontraban, Dios de inmediato promete una nueva descendencia que vendría a este mundo de forma inmaculada, como había ocurrido con aquella primera mujer y aquel primer hombre. La predestinación de esta mujer, que es María, que de ella nacería la simiente, que es Jesús, vuelve a ser anunciada por el profeta de Dios en Isaías capítulo 7, versículos 13 y 14. Escritura: y dijo Isaías, oíd pues, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a Dios? Versículo 14. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una virgen está encinta y va a dar a luz, y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Señores, el último Adán, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45, y la última Eva, Isaías capítulo 7, versículo 14, ya habían sido anunciados muchos siglos antes por el Dios Todopoderoso, allá mismo en Génesis 3:15. La predestinación de María, madre del Mesías, se hace más evidente cuando es el mismo Dios que nos anuncia que Él conoce a sus elegidos desde antes de formarlos en el vientre materno. Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos: antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado. Señores, si Yahvé, el Dios Todopoderoso, había consagrado a Jeremías desde antes de formarlo en el vientre de su madre, con mucha más razón lo iba a hacer con aquella mujer a la que él mismo había predestinado desde el mismo Génesis 3:15, para que fuera ella la madre del Mesías, o sea, de Jesucristo, el Salvador del mundo. Juan capítulo 3, versículo 17. Mi estimado cristiano izquierdo, Dios no improvisa. Escritura: a los que de antemano conoció, también lo predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Es decir, que María había sido predestinada de antemano,
Ya Dios la conocía desde el vientre de su madre y la había elegido para esta hermosa tarea de traer un Salvador que iba a unir a los dos pueblos. Bendito sea Dios. Entonces, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso la pieza de barro dirá a quien la moldeó: ¿por qué me hiciste así? ¿O es que el alfarero no es dueño de hacer de una misma masa una vasija para usos nobles y otra para usos despreciables? Romanos capítulo 9, versículos 20 y 21. Mi estimado Cristian, ni tú ni nadie puede pedirles cuentas a Dios respecto a lo que Él hace o no hace con las personas que Él había elegido de antemano. Catecismo Católico, numeral 488. Dios envió a su Hijo, Gálatas 4:4, pero para formarle un cuerpo, Hebreos 10:5, quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Lucas capítulo 1, versículos 26 y 27. El Padre de la Misericordia quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera a la encarnación, para que así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. Mi estimado Cristian, Dios no improvisa, y el mismo Dios que creó a la primera Eva sin mácula y llena de gracia fue el mismo Dios que formó en el vientre de Ana, o sea, de su madre, a la última Eva sin mácula, sin mancha y llena de gracia. Lucas capítulo 1, versículo 28. Y dicho esto, veamos entonces lo que escribieron algunos de los primeros cristianos. Por ejemplo, San Cirilo de Jerusalén nos dice en su catequesis número 12: por medio de la Virgen Eva entró la muerte, y era necesario que por medio de una virgen, es decir, de la Virgen María, viniera la vida. Celio Cedulio, himno 1, 5 y 8. Una sola ha sido la mujer por la que se abrió la puerta a la muerte, y una sola es también la mujer a través de la cual vuelve la vida. San Pedro Crisólogo, sermón 140. La Virgen se ha conservado verdaderamente en madre, se ha convertido en madre de los vivientes mediante la gracia. Ella que era madre de quienes por naturaleza estaban destinados a la muerte. San Fulgencio de Ruspé. La bondad divina ha realizado este plan para redimir al género humano por medio de un hombre nacido de una sola mujer, a lo que los hombres le ha sido restituida la vida. San Gregorio Niceno. De la Virgen Santa ha florecido el árbol de la vida y de la gracia. De hecho, la Virgen Santa se ha hecho manantial de vida para nosotros. En María solamente, inmaculada y siempre virgen, floreció para nosotros el retoño de la vida, ya que solo ella fue tan pura en el cuerpo y en el alma, que con mente serena respondió el ángel. San Romano. Joaquín y Ana fueron liberados de la vergüenza de la esterilidad, y Adán y Eva de la corrupción de la muerte. Oh Inmaculada, por tu natividad. San Procolo de Constantinopla. San Procolo de Constantinopla nos dice: ha sido sanada Eva, por eso le decimos, bendita tú entre las mujeres. Lucas capítulo 1, versículo 42. La sola que has curado el dolor de Eva, la sola que enjugaste las lágrimas de la atribulada primera mujer. Y finalmente, Martín Lutero, padre de la Reforma, nos dice lo siguiente: es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original, de modo que en la misma infusión de su alma ella fue también purificada del pecado original y adornada con los dones de Dios, recibiendo un alma pura infundida por Dios, de modo que desde el primer momento que ella comenzó a vivir fue libre de todo pecado. Sermón de la concepción de la Madre de Dios. Esto lo dijo Martín Lutero, el padre de la Reforma, en el año 1527. Señores,
Demasiadas pruebas. Seguimos. Mi estimado Cristian, escucha esto. Mientras que Eva no le creyó a Dios, Génesis capítulo 3, versículo 6, María sí lo hizo. Escritura, feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Lucas capítulo 1, versículo 45. Y María no solo le creyó a Dios, sino que también se sometió a la voluntad y a la voluntad hecha por Dios. Esa voluntad que Dios quería ver de una mujer pura y santa. Ella se sometió a esa voluntad. Escritura, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Por la desobediencia de una mujer entró la muerte al mundo, y por la obediencia de otra mujer entró la salvación a este mundo. El primer Adán llamó a la primera hembra mujer cuando ella se encontraba en su estado original de inmaculada gracia, Génesis capítulo 2, versículo 23, y el último Adán, que es Jesús, llamó a su madre mujer, Juan capítulo 2, versículo 4, Juan capítulo 19, versículo 26, porque esta última Eva se encontraba en el estado original de inmaculada gracia que se encontraba aquella primera mujer. Que Jarito Mene, la que tuvo, está y estará llena de gracia en todo momento. Lucas capítulo 1, versículo 28. Mi estimado Cristian, eso es irrefutable, mi estimado. Y en lo que tiene que ver con el pecado generacional, escucha lo que nos dice la Escritura, mi estimado Cristian. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Escritura, no morirán los padres por culpa de los hijos, ni los hijos por culpa de los padres. Cada cual morirá por su pecado. Y podemos ver ese cumplimiento en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículos 5 y 6. Seguimos, Éxodo capítulo 32, versículo 33. Yahvé respondió a Moisés, al que peque contra mí, a ese le borraré yo de mi libro. Jeremías capítulo 31, versículo 29 y 30. En aquellos días no dirá más, los padres comieron de la gas y los dientes de los hijos sufren de dentera, sino que cada uno por su culpa morirá. Quien quiera que coma la grasa tendrá la dentera. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El que peque es quien morirá. El hijo no cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la culpa de su hijo. Al justo se le imputará su justicia y al malvado su maldad. Mi estimado Cristian, con esas 4 citas bíblicas quedan refutadas esas falacias protestantes que dicen que para que María pudiera nacer sin pecado, su madre tenía que nacer sin pecado, su abuela, su bisabuela, su tatarabuela. Así que todo eso queda refutado. Y concluyo. Gracias. Ok. Sí, Vamos a proceder entonces, Cristian, con tus 15 minutos de argumentación. Adelante. Bueno, gracias. Primeramente, decir que no entiendo qué ha refutado si todavía no ha argumentado, ¿no? Recuerde que es tiempo de argumentación, no es tiempo de refutación. Y no ha escuchado ningún argumento que pruebe que María se haya muerto porque no tenía pecados, ¿no? No vi que haya probado nada. A ver, no es tiempo de refutar, yo sí voy a argumentar. La Biblia dice lo siguiente, ¿no? En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En este debate van a darse cuenta de que hay uno de los dos va a tratar de decir que el hombre, o por lo menos una persona que forma parte de los hombres, no tiene pecado, tratando de hacer a Dios como mentiroso, y no porque lo dice Cristian Izquierdo, sino porque lo dice la palabra de Dios, espíritu y vida. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué curioso que el que escribe esta carta es Juan, a quien dejó, espero que vuelva. Ok, gracias. Qué curioso que el que escribe esta carta es Juan, a quien el Señor Jesús
dejó a cuidado a María. ¿No se supone que Juan debía ser un poquito más detallista y meticuloso a la hora de escribir acerca de que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, sabiendo que tenía a María bajo su cuidado, de suscripción, bajo su cuidado? Si María estaba bajo el cuidado de Juan, yo creo que Juan debió ser muy cuidadoso también a la hora de escribir la condición del ser humano. Él debió hacer la respectiva aclaración, teniendo bajo su cuidado y bajo su responsabilidad a María, a la cual el Señor Jesús la dejó. Nelson Clemente, en su tiempo de refutación, va a tener que probarme y refutarme que bajo el cuidado de María no estaba Juan. Por lo tanto, Juan no tenía que tener ningún cuidado a la hora de escribir, siendo inspirado por Espíritu Santo, la condición del ser humano. Juan debió de dar la respectiva aclaración. Él debió decir: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros y lo hacemos a él mentiroso, excepto la purísima y dignísima Madre del Señor, a la cual yo tengo bajo mi cuidado. ¿Por qué Juan no escribe eso? Estoy argumentando. En su tiempo de refutación, espero que el señor Nelson Clemente pueda refutar el argumento que en este momento él está escuchando y no se salga por el mundo tridimensional y esas cosas que dijo, ¿no? Que no prueban nada. Vamos. Voy a pedir, por favor, que aborde los argumentos que estoy dando. Nos va a tener que probar que sí podemos decir que el ser humano no peca en el caso de María, haciendo de su Dios mentiroso, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos un Dios que no es mentiroso, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es por eso que vino Cristo, para que por medio del poder de Cristo, el mundo pueda ser salvo de sus pecados. Y acá voy a tomar parte de mi argumentación para poder decirte que el mismo poder que tiene Jesús para salvar es el mismo poder que tuvo Dios para crear, porque el poder de Dios no cambia. Dios no es un Dios mutable, Dios es un Dios inmutable. Pero una cosa es su poder y otra cosa son sus decretos. Él con su mismo poder y con su misma potencia ha decretado de que todo este mundo esté bajo pecado para que Él con su mismo poder venga a salvarnos por medio de Cristo. María no está exenta a esta ley, a no ser que en el tiempo de refutación el señor Nelson Clemente lo pueda refutar, lo pueda demostrar, pueda refutar estas premisas. Entonces tenemos de que voy a argumentar también, ¿no? Esta es parte de mi argumentación. Si coincide con lo que Clemente trajo, pues cuánto lo siento. En la Biblia dice que en Efesios capítulo 1 versículo 11 dice que en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Uno de los argumentos que yo he escuchado de los apologistas católicos es que tratan de predestinar a María a que ella sea sin pecado original, o que haya sido predestinada a ella a que sea libre del pecado concebido, ¿no? Pero este argumento se cae por sí solo al solo citar la palabra de Dios, ya que si es que la predestinación fuera la respuesta para que María sea libre del pecado original, pues en todo caso, todos los que fuimos predestinados también tendríamos que ser inmaculados, porque recuerden que cuando el apóstol Pablo escribe sobre la predestinación, no está hablando de María, está hablando de todos aquellos que fuimos liberados del pecado por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso él dice en Efesios 1:5, y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Eso qué significa antes? Que antes éramos bastardos, que antes éramos hijos de ira, antes éramos hijos del diablo. La Biblia lo dice, habiendo sido enemigos de Dios, habiendo sido hijos de ira, Dios, por su gran amor,
nos perdonó y nos lavó y nos adoptó para darnos herencia en su reino. Entonces, este es el argumento de algunos apologistas católicos que cada vez que lo utilizan, terminan refutándose ellos mismos, porque si utilizan el concepto de predestinación para tratar de predestinar que María fue libre del pecado original, terminan refutándose porque los que son predestinados son todos aquellos que son concebidos en pecado. Por lo tanto, a mí Dios me predestinó, pero para ser perdonado de mi pecado. Cuando la Biblia habla de predestinación, se refiere a todos los que fuimos predestinados para que, siendo pecadores y siendo hijos de ira, podamos ser adoptados. El solo hecho de utilizar la palabra predestinación para tratar de probar de que María es libre del pecado es un oxímoron en sí mismo. Es una trampa que se hace nuestros amigos católicos, porque si van a predestinar a María, tendríamos que ser todos inmaculados, ¿verdad? Porque le recuerdo a mi antagonista de que todos fuimos predestinados y no todos somos inmaculados. A menos que en su tiempo de refutación él pruebe lo contrario, ¿no? Él pruebe, no, espérate, yo te voy a probar que la única persona que fue predestinada fue María. Él lo va a tener que hacer, ¿sí? Esta es parte de mi argumento y esta es parte de mi petición para que él refute. Él va a tener que demostrarnos en este debate que cuando la Biblia habla de que fuimos predestinados, solamente se está hablando de María y no se está hablando de todas las personas que hemos creído en Cristo. Pero si él prueba de que sí se está hablando de todas las personas que hemos creído en Cristo, por lo tanto probó que todos los que creímos en Cristo nacimos condenados por nuestros delitos y pecados y fuimos liberados por su gracia. Y en esa misma condición de predestinación estuvo María. A no ser que la pueda particularizar, me gustaría ver cómo intenta particularizar la predestinación a María y exonerarnos a nosotros de haber sido predestinados. ¿Sí? Ese argumento no le juega en nada a su favor a ningún católico que trate de dar esa teoría. Perfecto, entonces sobre la Inmaculada Concepción de María, la Iglesia nunca dijo nada durante 13 siglos, ¿sí? Voy a utilizar un poco de patrística, ¿no? Juan Crisóstomo, por ejemplo, en el siglo III dice que María fue movida por ambición y arrogancia excesiva. Esto es pecado. Cuando envió un mensaje a Cristo para demostrar la influencia que tenía sobre él. Esto lo dice en su homilía a San Mateo, capítulo 12, versículo 48. ¿Por qué Juan Crisóstomo se expresa así de la que él tenía que tener por pura y sin pecado? Porque dentro del pensamiento de los padres de la Iglesia, María era una persona que estaba en la misma condición de pecado como lo está el señor Nelson Clemente y como lo estoy yo, y por eso necesitamos un Salvador. San Anselmo, en pleno siglo X, en su ópera Mignia, dice, si bien la concepción de Cristo ha sido inmaculada, no obstante, la misma Virgen de la cual él nació ha sido concebida en la iniquidad, y ella nació con el pecado original, porque ella pecó en Adán, o en Adán todos pecamos, así como por él todos los hombres pecaron. ¿Por qué San Anselmo, uno de los padres católicos de la Iglesia, tiene este concepto de María? ¿Por qué, señor Nelson? Porque esto prueba que ni siquiera en el siglo X la Iglesia creía que María era inmaculada. La Iglesia creía de que María nació con el pecado original, como él mismo lo dice. A no ser que usted en sus argumentos nos pruebe que la Iglesia creía que María fue concebida libre del pecado original. Va a tener que demostrarnos que la Iglesia a partir del siglo I hasta el siglo X tenía el concepto así de María. De hecho no lo ha hecho. Me gustaría que lo haga. Sería el primer católico de todos los que he debatido, de todos los que no quisieran ni nombrar su nombre, que pueda demostrar por primera vez en la historia de los debates que algún padre de la Iglesia afirma del siglo I al siglo X que María fue libre del pecado original en el momento de su concepción. Lo va a tener que hacer, porque si no lo hace, dé por perdido este debate. Eusebio de Cesarea, en su oratoria de Natividad, nos dice, ninguno está exento de la mancha del pecado original, ni aun la madre del Redentor del mundo, María. Solo Jesús
aunque le truene esa palabra, solo Jesús se halló exento de esta ley del pecado, aun cuando haya nacido de una mujer sujeta al mismo pecado. ¿Por qué Eusebio de Cesarea tiene este concepto de María? ¿Sabe por qué? Porque dentro del pensamiento de los padres de la iglesia o de los cristianos en pleno siglo IV, no existía este concepto que existe en su mente de católico romano. Gracias, Hans. Voy a aprovechar mis 3 minutos para poder ser incisivo en lo que le estoy diciendo. Yo le estoy dando no solamente Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, sino que le estoy demostrando a través de la prueba histórica que este concepto que usted tiene en su cabeza como católico, apostólico y romano, cuyo rayo cayó hace un mes en Argentina y destruyó las llaves y la corona de Pedro, de esa iglesia católica a la que usted pertenece, no hay ninguna prueba patrística ni histórica que afirmen que María fue libre del pecado original en el momento de su concepción. Todo lo contrario, la iglesia se pronuncia y dicen que ella fue concebida en pecado, nació en iniquidad y murió por su iniquidad. Yo voy a pedir, por favor, que en su tiempo de réplica, y sería el primer católico que lo haga, porque hasta ahora nadie, pero nadie ha podido probar que los padres de la iglesia creían que María fue libre del pecado original, igual que Jesús. Agustín de Hipona, y se lo digo solo para probar más cómo los cristianos, aunque con diversos conceptos, pero en siempre fijos, creían, nos dice, ¿no? En su comentario al Salmo 34, Sermón 3, María procedente de Adán murió por el pecado. Adán murió por el pecado. Cristo murió para destruir el pecado. ¿Por qué Agustín de Hipona pensaba así de María? Que María se murió y aparte se murió por el pecado. O sea, yo sí estoy en el tema. Yo sí le estoy argumentando según el tema de este debate. Yo le estoy probando que porque María era pecadora, por eso se murió. Y no se lo estoy argumentando por algún argumento gratuito, sino con sus propios padres de la iglesia. Entonces, en su momento de refutación, usted tiene 2 tareas. Nos tiene que demostrar que la predestinación de la que habla la Biblia es solo particular para María. Apunte bien, porque necesito que refute. No quiero que se ponga a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver con los argumentos de este debate. Usted tiene 2 tareas. Usted tiene que probarnos que la predestinación es particular para María. Si no puede probarnos que la predestinación es particular para María y la inmacula del pecado, pues la predestinación es para todos, probando que no todos somos inmaculados. Y su segunda tarea es que nos tiene que probar un padre de la iglesia del siglo I al siglo VII o al siglo X que diga que María fue libre del pecado original en el momento de la concepción. Escuche bien esta palabra, concepción, y que no se murió. Adelante, espero que lo haga bien. Muy bien, gracias Cristian por tu tiempo. Se han terminado los primeros 10 minutos, los primeros 15 minutos de refutación, de exposición, perdón. Ahora entraremos a 10 minutos de refutación, invitándole a la audiencia que por favor comparta y comente este video para que a más personas les llegue esta información. Así que vamos a iniciar con la primera ronda, o más bien la primera refutación de parte del señor Clemente. Adelante, señor Clemente, al momento de iniciar. Gracias. Correrá su tiempo. Inicio. Bueno, fíjense cuánta falacia mi estimado ponente acaba de presentar, porque lo primero es negar la palabra de Dios cuando en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, la palabra nos dice, a los que de antemano conoció, a eso fue que él predestinó, también los justificó, también los glorificó. O sea, de antemano. Parece que mi oponente no entiende esa palabra. Sería importante que la busque en el diccionario para que entienda el sentido de la palabra antemano, a los que conoció de antemano. Segundo, mi oponente trata de probar que María murió por el pecado y citó a Juan, a primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, diciendo
que si nosotros no decimos que somos pecadores, pues hacemos a Dios mentiroso. Entonces, vamos a explicarle a mi oponente que hubieron dos personas en el Antiguo Testamento que no murieron. Entonces, ¿cómo es que Enoc y Elías no murieron? Enoc, Génesis capítulo 5, versículos 22 y 24, y Elías, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Entonces, tenemos excepciones, pero mi oponente aquí está diciendo que María no es la excepción. O sea, no, María no es la excepción, porque tenemos tres personas que fueron exentas de ese pecado y lo podemos ver ahí. Ahora, mi oponente va a argumentar que Dios perdonó a Elías y a Enoc después. Ese es el argumento falaz que él va a usar, lo cual no tiene sentido. Ahora bien, él está diciendo que el sacrificio de Cristo no perdonó nuestros pecados. Y entonces yo le preguntaría a mi oponente, si con el sacrificio de Cristo se perdonaron nuestros pecados, ¿por qué seguimos muriendo? ¿Por qué seguimos muriendo si con el sacrificio de Cristo nuestros pecados fueron perdonados y borrados, como ustedes predican? Porque ustedes predican que el sacrificio de Cristo ya borró todos sus pecados y que ya no hay más pecado. Entonces, ¿cómo es que físicamente seguimos muriendo? Cristian, ¿qué pasa? No me sigas jugando el juego de la maraca. Atiende a la refutación que te estoy dando. Entonces, es un argumento falaz que acaba de ofrecer mi oponente respecto a que la muerte física, sí, mi estimado, respecto a que la muerte física tiene que ver con la transgresión, lo cual es falso, porque la muerte física tiene que ver con el deterioro celular de las personas. Por eso Dios en Génesis capítulo 6, versículo 4, 3 o 4, dice que la vida del hombre sea solamente de 120 años, cuando el hombre antes de eso podía vivir hasta 1000 años, porque podemos ver al mismo Noé que vive 950 años. Entonces, cuando ocurre lo del diluvio, Dios vuelve a resetear el reloj biológico y dice ahora que la vida del hombre sean en adelante 120 años solamente. Entonces, el poder de Dios no puede ser limitado por una doctrina que no tiene sentido, esa doctrina que presentan nuestros amigos no católicos para tratar de refutar una verdad bíblica que es la Inmaculada Concepción de María. Entonces, mi oponente está tratando de demostrar que no había justo cuando habló también de Romanos. Y yo le puedo mostrar que la Biblia misma nos habla de los justos, porque cuando Cristo vino, dijo, no vine a llamar a justos, sino a pecadores. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Es decir, que en la tierra existían justos, habían justos. Y lo podemos ver claramente en Génesis capítulo 6, versículo 9, que nos dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Es decir, que Noé era un varón perfecto. Job, capítulo 1, versículo 8. Dijo Yahvé a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces, podemos ver que en todo el tiempo han existido hombres y mujeres justas y que la muerte es un asunto biológico genético que nada tiene que ver con las transgresiones. ¿Por qué? Porque ya yo le demostré a mi oponente, le di 4 citas bíblicas en donde se nos muestra que el pecado generacional quedó eliminado, que no existe el pecado generacional, que los hijos no van a pagar por las culpas de los padres. Es decir, que ese argumento queda totalmente refutado. Y si mi oponente quiere decir que el sacrificio de Cristo nos borró los pecados, entonces mi pregunta hacia él sería, ¿por qué seguimos muriendo físicamente? Ahora bien, hablemos de varias muertes que la Biblia nos presenta, porque la Biblia nos presenta diferentes muertes. Y yo quisiera ver que mi oponente entrara en esos otros tipos de muertes que la Biblia nos presenta. Por ejemplo, existe una muerte que estando vivo está muerto. Cuando Jesús le dice a uno de los que lo quería seguir, le dice, tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿De qué muerte estaba hablando Jesús? ¿De cuál muerte estaba hablando Jesús? En Apocalipsis nos habla de una segunda muerte,
¿De qué segunda muerte nos habla el Apocalipsis? Entonces, mi oponente está tratando de decir que María cometió transgresión y que por eso murió, lo cual es una falacia, porque la muerte es un asunto físico, biológico y genético que nada tiene que ver con transgresiones. María fue conservada del pecado original y ya se lo demostré con todas las citas bíblicas que le di y los padres de la iglesia de lo que hablaron. Él decía que no se lo podía probar, pero le leí más de 7, 8 citas bíblicas, inclusive le leí al mismo Lutero, el padre de la Reforma. Entonces yo no sé qué más mi oponente quiere que yo le presente. En conclusión, el pecado no es el que lleva a la muerte física. La muerte física es un asunto genético que tiene que ver con el deterioro celular, no con las transgresiones de las personas, porque si fuera así, el sacrificio de Cristo entonces hubiera sido en vano, como lo acaba de presentar mi oponente. Porque si el sacrificio de Cristo se realizó para que nuestros pecados fueran perdonados y todavía seguimos muriendo, entonces el sacrificio de Cristo fue ineficaz. Y mi oponente va a tener que probar que nosotros morimos porque cometemos pecado y no porque es un asunto biológico genético de deterioro celular. Entonces, si él prueba eso, yo le entrego el debate, pero él no lo va a poder probar. ¿Por qué? Porque entonces anularía el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo hubiera sido en vano, porque si Cristo vino para perdón de nuestro pecado y seguimos muriendo, entonces, ¿qué podemos decir? Que el sacrificio no funcionó. El sacrificio de Cristo no nos perdonó los pecados, porque todos seguimos muriendo después de Cristo. Entonces, mi oponente va a tener que probar que la muerte física tiene que ver con la transgresión, porque si él dice que nosotros seguimos muriendo porque seguimos teniendo pecado, como él mencionó a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, entonces eso quiere decir que Cristo, el sacrificio de Cristo, de nada valió, porque después de eso, en el versículo 9, dice que si confesamos nuestro pecado, justo es Él para perdonarnos. Entonces, si confesamos el pecado que hemos cometido y Él nos perdonó, ¿por qué seguimos muriendo? No tiene sentido el argumento que Cristian quiere presentar respecto a que María tenía pecado. María no tenía pecado. No, María no murió porque tenía pecado, sino que murió físicamente porque es un asunto genético, biológico, que tiene que ver con el deterioro celular. Así que mi oponente tiene que demostrar que el sacrificio de Cristo se realizó para que nosotros entonces no muriéramos de acuerdo a que Él borró nuestros pecados, lo cual no va a poder probar. Así que yo espero que mi oponente pueda demostrar eso y también pueda demostrar por qué Enoc y Elías no murieron. Entonces, si la Biblia nos presenta dos excepciones en el Antiguo Testamento, ¿cómo es que vamos a sacar a María de esas excepciones? Porque nuestros amigos protestantes le da la gana de decir que ella tuvo pecado, cuando ni la misma Biblia lo dice. Porque ustedes se siguen por el principio de sola escritura. Entonces, no pudieran decir nada que no estuviera en la sola escritura. Entonces, ustedes presentan sus propias opiniones de acuerdo a su propio pensamiento, lo cual no pueden probar bíblicamente, porque mi oponente no va a poder probar que María cometió pecado. Bíblicamente no va a poder probarlo. Así que vamos a ver si mi oponente puede refutar lo que yo le estoy presentando ahora mismo, porque con todo esto acabo de refutar y de tirar al suelo todos sus argumentos de que María pecó y que por eso murió, porque de otra manera el sacrificio de Cristo hubiese sido en vano. En vano hubiese sido el sacrificio de Cristo si la muerte fuera por transgresiones y no por un asunto meramente biológico, genético. Así que con esto quedan destruidos todos los argumentos que mi oponente presentó y que pueda presentar más adelante. Gracias. Muy bien, Cristian. ¿Estás listo para tu refutación? Estoy listo con la refutación de todo lo que he escuchado, ¿no? Todo lo escuchado. Adelante. Bien, primeramente que el señor Nelson Clemente acaba de irse en contra de su propia catolicidad romana, ¿no? Acaba de yo si fuera papa ya lo excomulgara, ¿no? Porque acaba de irse en contra de su propio catecismo. Él afirma que la paga del pecado no es la muerte. Todos acá lo han escuchado. Como él tiene su propia teoría de que el hombre muere no por el pecado, sino por el deterioro de las células. ¿Realmente es usted católico romano?
¿Es usted católico romano? Entonces, ¿qué hacemos con esta parte del catecismo? Que dice todo lo contrario de lo que usted ha dicho. Mire lo que dice su catecismo. ¿Qué dice el catecismo de la Iglesia Católica Romana en el numeral 1008? Dice lo siguiente, se lo voy a leer, ¿no? Dice, la muerte es consecuencia del pecado. Intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición. El magisterio de la Iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. La muerte temporal de la cual el hombre se había liberado si no hubiera pecado. Es así, el último enemigo del hombre que debe ser vencido. O sea, el Señor que tenemos acá con nosotros, llamado Nelson Clemente, con el respeto que se merece, pero que acaba de ir en contra de su propia doctrina católica, ni siquiera la conoces. Porque si realmente conocieras tu propia catolicidad, jamás te hubieras atrevido a decir que la paga del pecado no es la muerte. De hecho, esto no lo sabemos porque lo dice tu catecismo. Esto lo sabemos porque lo dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No necesitamos de tu catecismo para nosotros entender esto. Nosotros necesitamos de la palabra de vida, que es la palabra de Dios, para entender que la paga del pecado es la muerte. Pero me parece asombroso que una persona que supuestamente se llama católico romano viene con su propia teoría a decir que la paga del pecado no es la muerte. La paga del pecado es producto del deterioro de las células del hombre y del humano, pero no es por el pecado, yéndose en contra del propio catecismo de su Iglesia Católica. O sea, usted está en contra de su propia catolicidad, no es católico romano, discúlpeme, pero no lo es, porque el católico romano por lo menos afirma, claro, la paga del pecado es la muerte, pero por esta razón María fue inmaculada. Usted no nos dio esa tesis, es la peor tesis que he escuchado en mi vida para tratar de probar de que María no murió por causa del pecado. Diciendo que María, tratando de probar de que María murió por parte del deterioro de las células que tenía como humano. Entonces, si María murió por el deterioro de las células del humano, todo el mundo muere por el deterioro de las células del humano. Confundiendo los consecuentes con los antecedentes, confundiendo el pecado original con lo que es la paga del pecado, está confundiendo todo y mezclándolo todo. Usted trajo su propia teoría y se está yendo en contra de su propio magisterio. No es extraño que muchos católicos apologistas hoy en día traigan sus propias teorías que no están de acuerdo ni en su propio magisterio. Su magisterio dice que la paga del pecado es la muerte, que la consecuencia de la muerte es el pecado. Usted vino aquí a decir lo contrario. Así que no solamente la palabra de Dios lo está refutando esta noche, no solamente la palabra de Dios le está diciendo que porque la paga del pecado es la muerte según Romanos 6:23, sino su propio magisterio se lo está diciendo. Usted está yéndose en contra de la Biblia y está yéndose en contra de su propio magisterio. Póngase de acuerdo. Póngase de acuerdo a quién va a refutar. ¿Va a refutar a la palabra de Dios o va a refutar su catecismo? Diciéndonos, porque ha quedado esto grabado, que el señor Nelson Clemente no está de acuerdo con su propia catolicidad y tiene su propia teoría diciendo de que el hombre muere no por causa del pecado, ¿no? Sino que el hombre muere pues porque sus células se le deterioran, pero el pecado no tiene nada que ver. Y acá hay un gran error en el señor Clemente, ¿no? Porque de lo que nos vino a salvar el Señor Jesús no es de la muerte física. Jesús lo dijo, temed, no, mejor dicho, Jesús dijo, no tengas miedo. Y escúchame, Clemente, ahorita se te va a cambiar esa carita de risa. Mira, Jesús dijo esto, porque esto es lo que Jesús nos vino a dar. Jesús dijo,
no tengáis miedo a quien puede matar vuestra vida. Tened miedo a quien puede matar vuestra alma y vuestro espíritu en el infierno. De eso Jesús nos vino a salvar. Ese es el pecado original o el pecado de origen de Adán, del que Cristo nos vino a salvar. Cristo no nos vino solamente a salvar de la muerte física. Cristo nos vino a salvar de la muerte eterna, que es la muerte espiritual, o lo que lo llama la Biblia para el hombre, la segunda muerte. Esa muerte eterna en la que todo el mundo iba a estar por causa de Adán, Cristo nos vino a salvar para que podamos resucitar y vivir eternamente con Él. Esa es la vida que Cristo nos vino a dar, vida eterna. ¿Usted ha leído la Biblia? ¿Usted conoce la palabra de Dios? ¿Usted sabe cuál es el plan salvador del Señor Jesucristo? No lo conoce, porque si lo conociera, jamás hubiera dicho de que Cristo nos vino. Si ya no tuviéramos pecado, no tendríamos que morir. Pues Señor, la Biblia dice que para eso justamente apareció el Salvador. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, escuche la palabra de Dios, porque el día de hoy no solamente estoy haciendo apologética con usted, sino que le estoy predicando lo que dice la Biblia para que como semilla en algún momento el Espíritu Santo haga que brote en su corazón. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que crea en mí, aunque esté en un estado muerto, este vivirá, porque esta es la promesa de la resurrección para todos aquellos que hemos creído en Dios. Por lo tanto, acá estamos probando que el señor Nelson Clemente no solo está en contra de su magisterio al negar que la paga del pecado es la muerte, como lo dice su magisterio. No solo está en contra de la Biblia al negar que la paga del pecado es la muerte, como lo dice Romanos, sino que está con una teoría extraña tratando de probar de que Dios no vino a resucitarnos como la promesa de su salvación. Jesús nos vino a salvar, pero para que no permanezcamos eternamente muertos, sino que resucitemos y vivamos eternamente con Él. Esta es la vida y esta es la salvación. Si usted no entendió la vida y si usted no entendió la salvación que nos vino a dar nuestro eterno Dios, no es mi problema. Es el problema de sus teorías que van en contra incluso de su propio catolicismo romano. Y termino diciendo lo siguiente: en ningún momento usted dio ni un solo padre de la iglesia o demostró por la historia que algún cristiano de esos tiempos dijera o creyera que María era libre del pecado original en el momento de la concepción. Lo predije, no lo hizo. Y en el tiempo que le va a quedar, tampoco lo va a hacer. Y tampoco solucionó eso de la predestinación, porque si realmente la predestinación es particular para María, escúchenme bien, ¿qué pasa con nosotros que somos predestinados? ¿También somos inmaculados? No, ¿verdad? No somos inmaculados. Tendría yo que ser inmaculado, tendría usted que ser inmaculado, porque les recuerdo que tanto usted como yo también fuimos predestinados. Y sobre eso del justo, que usted prueba de que Job era justo, gracias Hans. Usted dijo de que iba a probar de que la Biblia nos muestra que hay justos, y que porque la Biblia nos muestra que hay justos, hay personas inmaculadas. La Biblia dice que Job era justo, claro que sí, pero no dice que por eso no tenía pecados. De hecho, en Job capítulo 13, versículo 7 en adelante, nos dice, Job le dice a Dios, ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Me arrepiento en polvo y en ceniza. Entonces aquí Job está declarando los pecados de su juventud. ¿Cómo eso que Job no tenía pecados? O sea, usted ni siquiera ha leído todo el libro de Job para venir a decir que porque la Biblia dice que Job era justo, no tenía pecados, cuando Job mismo reconoce los pecados de su juventud. O sea, no hace falta decir que está refutado. Acá hace falta decir que póngase a leer la Biblia antes de traer sus propias teorías. ¿Sí? Gracias. Tiempo. Gracias, Cristian. Vamos a pasar a los 5 minutos, los últimos 5 minutos de refutación o de contrarrespuesta. Señor Clemente, ¿está listo? Sí. Un momento, por favor. Y
Mientras tanto, invitamos a toda la audiencia a seguir compartiendo y comentando para que este video llegue a más personas y que el algoritmo de YouTube recomiende a este canal. Señor Clemente, al momento de iniciar, su tiempo empezará a correr. Perfecto, inicio. Bueno, señores, ustedes acaban de escuchar mi oponente que no probó nada, no tocó el tema de Enoc ni de Elías, no se atrevió a tocar ese tema, no se atrevió. Segundo, ustedes escucharon lo que mi oponente dijo, que Cristo vino a morir por el pecado eterno. Entonces, yo le pregunto a mi oponente, si el pecado que Cristo vino a morir es el eterno, ¿cómo pruebas tú que María tuvo pecado? Ese sería el punto principal de esto, porque tú estás ahora diciendo, con lo que acabas de tratar de refutarte tú mismo, diciendo que el pecado que Cristo vino a perdonar es ese pecado eterno para que la gente pudiera recibir una resurrección. Entonces, el pecado del cuerpo, o sea, la muerte del cuerpo, nada tiene que ver con pecado. Tú mismo te acabas de refutar, mi estimado Cristian, porque si tú dices que el pecado, que Cristo vino a perdonar, es el pecado eterno y no el temporal de ahora, entonces tú estás diciendo que los que mueren no mueren por ese pecado. ¿Te fijas cómo te acabas de refutar? Lo segundo que dices es que los justos tienen pecado. Oiga, primera vez que yo escucho este asunto de que un justo sea pecador, porque si Dios encuentra a una persona justa, es porque esa persona no tiene pecado. Es decir que mi oponente presenta unos asuntos aquí medio extraños, porque si después de haber sido justificados por la sangre de Cristo, si después de haber sido justificados por la gracia de Cristo, seguimos en pecado, entonces ¿para qué murió Cristo? Esa sería la pregunta. Si después de todo lo que nos muestra la Biblia, diciendo que Cristo murió para que nosotros fuéramos justificados, que por medio de esa gracia también fuimos justificados, que en su nombre fuimos justificados, entonces, ¿cómo es que mi oponente ahora dice que esa justificación no es válida? Que nosotros seguimos muriendo porque hemos cometido pecado. Entonces, ¿qué sucede con ese sacrificio que nos perdona después que hemos admitido que Cristo es nuestro Señor y Salvador? Después que hemos pronunciado que Jesús es nuestro Señor y Salvador y hemos nacido de nuevo y nos hemos entregado a Cristo, ¿cómo es que morimos físicamente? Porque está supuesto a que ese pecado que teníamos, ya Cristo lo borró con el sacrificio en la cruz. Si la muerte física nada tiene que ver con lo que tiene que ver, sí, hermano, cuando me falte un minuto, enséñame porque me interrumpe. Si la muerte física tiene que ver con el pecado, entonces Cristo no nos perdonó, no nos justificó, no nos santificó. Entonces, mi oponente no ha presentado ninguna oposición. Lo único que se ha enredado dando vueltas, diciendo la misma cosa, que nada tiene que ver con el tema principal que estamos tratando hoy. Porque él mismo acaba de decir que Cristo murió por otro pecado, que no es el que nos produce la muerte física. Escuchen bien, mis estimados oyentes. Mi oponente acaba de decir que nosotros morimos no porque Cristo no nos haya perdonado el pecado, porque el pecado que Cristo nos perdonó es otro pecado, el pecado eterno, no el que nos produce la muerte física. Yo espero que entiendan eso. Eso fue mi oponente que lo presentó. Otra cosa que le quiero aclarar a mi oponente, una cosa es la doctrina de la iglesia y otra cosa son las opiniones teológicas. Doctrinas de la iglesia son una y opiniones teológicas son otra. Debieras estudiar este asunto, mi estimado, porque tú tratas de abaldazar mi apología y no lo vas a conseguir ni lo has conseguido. O sea, que tú mismo te estás refutando respecto a lo que vienes a presentar. No pudiste contradecir ni contrarrefutar lo que yo te presenté respecto a Enoc y a Elías. No pudiste refutar nada de lo que te he presentado y ahora saliste con esa barrabasada de que Cristo vino a perdonar los pecados eternos, no los pecados que nos llevan a la muerte física. Entonces, si el pecado que nos lleva a la muerte física no fue perdonado, entonces María no pecó. Sencillo, sencillo. Entonces tenemos dos excepciones en el Antiguo Testamento, pero ese Dios que es el mismo de ayer no es el Dios que vivía en tiempos de María, porque no pudo hacer lo que hizo con Enoc y Elías. Así que, mi estimado, usted se acaba de refutar a usted mismo
y con estos pacatazos que le acabo de dar, ya yo creo que el debate puede concluir en este mismo instante. Gracias, mi estimado. Muy bien, Cristian, gracias Clemente por su exposición y su refutación. Vamos a pasar el tiempo a Cristian en esta hora. Y tienes 5 minutos, Cristian, a partir de que empieces a hablar. Gracias. Yo les dije, ¿no?, que el señor Nelson Clemente no iba a poder ser capaz, y de hecho hasta ahora ningún católico romano lo ha hecho, de todos con los que he debatido este tema, de mostrar ni un solo padre de la iglesia o ni un solo pensador cristiano que diga que María fue libre del pecado original en el momento de su concepción. Todo lo contrario. Le hemos demostrado por la historia cómo pensaban los cristianos de María, que María se murió y por el pecado. Él puede reírse, pero se ríe porque desconoce lo que estamos diciendo, porque tampoco lo ha refutado ni nos ha demostrado lo contrario. Y reírse solo es una señal de nervios, porque sabe que se ha ido en contra de su propio magisterio. Tampoco se ha pronunciado sobre eso. Y miren cómo él concluye, ¿no? Él mismo se refuta, él mismo entrega este debate. Él mismo se sepulta en este debate, con todo el respeto que se merece. Hablo de sus argumentos, porque respeto su persona, pero usted mismo ha sepultado los argumentos de este debate. Ha dicho, una cosa es lo que diga mi magisterio y otra cosa es mi opinión personal. Entonces, si usted vino acá con sus opiniones que están en contra de su magisterio, ¿para qué vino a tratar de representar a la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, si va a tener argumentos personales que van a estar en contraposición de ellos? O sea, usted mismo está sepultando los propios argumentos que da, porque nos está declarando, nos está haciendo una confesión pública que son sus opiniones, no es la opinión del magisterio. ¿Y para qué viene a representar al magisterio entonces? Para tratar de defender este tema cuando sus opiniones están en contra de su magisterio. O sea, prepárese mejor, se ha sepultado solo. ¿Dónde están los padres de la iglesia que decían que María era libre del pecado? No nos lo dio. ¿Dónde está la prueba de que según su magisterio la paga del pecado no es la muerte? No nos lo dio. De hecho, yo lo tuve que rectificar y decirle que usted está yendo en contra de su magisterio. Lo único que dijo es, bueno, es mi opinión, aunque mi magisterio diga otra cosa. Pues bueno, usted mismo se sepultó ahí, porque no está de acuerdo, usted no está representando a nadie aquí en esta noche. Yo no estoy de acá delante de ningún católico apostólico romano. Yo no estoy debatiendo con ningún católico en esta noche. No hay católico presente en este debate, no existe. Porque usted no representa la voz ni de su propio magisterio, y no porque así yo lo digo, sino porque usted así lo ha confesado. Esta es mi opinión. ¡Qué bueno! Lo felicito. Bravo por su opinión. ¿Y su magisterio para cuándo? Está en contra de su magisterio. Ahora, sobre eso de Job y de Noé, yo se lo probé. Usted lo está negando. En Job, capítulo 13, después de que se dice de que Job era justo, por lo tanto, todos los que somos justos tendríamos que ser inmaculados, ¿verdad? Pero la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay que haga bien, no hay quien entienda. Usted lee la Biblia, porque esto lo dice la Biblia, que no hay justo en la tierra, no hay ni aun uno. Y cuando se dice que Job era justo, enseguida en Job capítulo 13, versículo 7 en adelante dice, Job le dice a Dios, ¿por qué escribes contra mí mis amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? O sea, Job está reconociendo los pecados de su juventud. ¿Dónde está eso que Job era libre del pecado porque se declaró que era justo? Cuando se dice que Noé era justo, también la Biblia nos dice en Génesis capítulo 9, versículo 21, usted habló de Noé. Cuando se dice de que Noé era justo, también se dice en Génesis capítulo 9, versículo 21, lo siguiente: un día Noé bebió vino y se emborrachó y se quedó tirado y desnudo en medio de su tienda toda la noche, en medio de la campaña. Uy, qué libre del pecado era Noé, ¿no? Señor, el que una persona sea declarada justo no lo hace libre del pecado original. Prueba de ello tenemos a Job reconociendo sus pecados, y prueba de ello tenemos a un Noé que también es declarado justo, borracho, tirado en el piso y desnudo. ¿Usted cree que estar borracho y tirado en el piso es ser libre del pecado? Necesitamos un Salvador. Ese Salvador se llama Jesucristo.
Porque cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No me pudiste probar lo contrario. Traes la tesis de que porque somos justos, somos libres del pecado. Mentira, porque Noé terminó borracho y desnudo y Job termina reconociendo los pecados de su juventud. ¿Cómo ahora usted probó de que María era libre del pecado? Nunca lo hizo. De hecho, dijo que la paga del pecado no es la muerte. Debería ser excomulgado de su propia iglesia católica romana, porque está yendo en contra de su magisterio. No conoce su católico. No estoy debatiendo con un católico romano acá. Usted sepultó sus argumentos como católico. Lo siento mucho. Listo, hemos terminado entonces en esta hora con el debate. Ahora solo quedarán la despedida y los agradecimientos correspondientes. Adelante, señor Clemente, con sus 2 minutos de despedida. Perfecto, nada, muchísimas gracias y muchas gracias a mi oponente, mi estimado Cristian Izquierdo, por invitarme a su canal. Fue un placer haber presentado mis argumentos. Y nada, siempre estamos dispuestos a defender nuestras doctrinas y nuestra fe católica, que es 100% bíblica. Así que nada, yo creo que fue un debate muy interesante. Lo que yo recomendaría es que el que quiera volver a ver el debate, que tenga lápiz y papel y que anote todas las citas bíblicas que se dieron de parte mía y las pocas que mi oponente dio. Así que es interesante que todos puedan pues entrar y ver y analizar el debate de fondo, para que entonces cada uno saque su conclusión, porque esto es cuestión de que cada uno con su libre albedrío que tiene pues decida quién estuvo correcto y quién no lo estuvo. Así que nada, agradecido de haber participado aquí en el canal de nuestro amigo Cristian Izquierdo, y espero que esta no sea la primera ni la última vez que Cristian me invite. Yo espero que ya en el próximo debate pues tomemos una doctrina protestante y la podemos presentar en donde yo pueda venir a refutar sus argumentos. Así que nada, 1.000.000 de gracias para todos. Fue un placer para mí. Soy Nelson Clemente y estamos a la disposición de todos. Síganme por mi canal de Ciencia y Religión, por aquí, por YouTube y también en TikTok, Ciencia y Religión. Así que nada, muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias también a nuestro anfitrión y gracias a nuestro moderador, que lo hizo muy bien. Así que agradecido de ambos. Que el Señor le bendiga a todos siempre y que nos conserve de las tentaciones para que nos podamos mantener libres de pecado. Gracias. Muy bien, Cristian, tus 2 minutos, por favor, para terminar tu despedida. Adelante. Bueno, gracias. Gracias a todos por estar presentes. Gracias, Clemente, por darte tu tiempo. Gracias, Hans, por tu moderación. Y gracias a todas las personas que estaban ahí en el chat apoyando. Estos días he estado un poquito delicado de salud, y para los que preguntan, han quitado las monetizaciones en este canal de YouTube, producto de los strikes que me han puesto y producto de algunas retransmisiones que he hecho. Así que es un tema que yo debo arreglar luego. Ya es un tema personal que comunico a los miembros y a los suscriptores de este canal para que sepan. Así que no se preocupen, que eso lo podemos arreglar luego. Vamos a ver qué hacemos. Sobre el debate no tengo nada que decir. La gente es inteligente y la gente va a sacar sus propias conclusiones. Yo no tengo que aportar más nada ni decir más nada. Solamente decir que todos, incluyéndome, leamos más la Biblia, ¿sí? Siempre leamos la Biblia. La Biblia es nuestra carta magna. La Biblia es lo que nos rige. Es lo único que tengo que decir. Sin Biblia no somos nada. Así que gracias a todos por estar ahí. He estado un poquito mal de salud también. Bueno, ya lo dije 3 veces, creo. Pero por la gracia de Dios nos estamos recuperando. Incluso en este debate a veces me he sentido fatigado, pero es que también Clemente me saca ese espíritu apologista, quiera o no.
Gracias, Clemente, igual por tu participación. Dios te bendiga. Y gracias, Hans, por tu moderación. Gracias a todos los presentes y Dios me los bendiga a todos grandemente. Que la gracia de Dios esté sobre todo el género humano. Gracias a cada uno de ustedes dos por permitirme colaborar con ustedes y por permitirme estar acá. Hemos aprendido mucho. A la audiencia, esperamos que usted pueda sacar papel y lápiz y pueda sacar ahí sus mejores conclusiones. Y recordándoles que estas ponencias son para aprender más y conocer en qué estamos creyendo y cómo podemos ir mejorando y si hay algo en que podamos cambiar, hacerlo. Por lo demás, agradezco a Cristian, agradezco a Nelson permitirme estar acá con ustedes, y para la audiencia, que Dios me los bendiga y que la paz del Señor quede con ustedes hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches. Amén. Feliz noche.